Y pertenezco a la Universidad Autónoma de Baja California de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa en la materia educativa, psicopedagogía e intervención comunitaria. Esta es la presentación de mi propuesta de investigación, educación sexual, una propuesta de diseño de un taller para la Escuela Secundaria General Valle de Puebla 2. Planteamiento del problema. Pregunta de investigación. ¿Cuáles son los contenidos pertinentes para el contexto de la Escuela Secundaria General Valle de Puebla 2 para el diseño y aplicación de un taller de educación sexual? Las preguntas de investigación consecuentes son: ¿cuáles son los derechos reproductivos y sexuales de acuerdo al nivel de secundaria? ¿Qué programas de educación sexual existen para estudiantes de secundaria a nivel nacional e internacional? ¿Cuáles son los criterios que solicita la Secretaría de Educación Pública para la elaboración de un programa de educación sexual? ¿Cuáles son las adaptaciones pertinentes que se debe realizar conforme a la población y contexto de la Escuela Secundaria General Valle de Puebla 2 a un taller de educación sexual para poder ser aplicado? El objetivo general y los objetivos específicos. Diseñar un taller de educación sexual para estudiantes de nivel secundaria como una propuesta de formación integral basada en los derechos reproductivos y sexuales conforme al contexto de la institución y la población dirigida. Identificar los derechos reproductivos y sexuales acorde al nivel educativo de los estudiantes de secundaria. Analizar las propuestas y ejemplos de talleres en materia de educación sexual para estudiantes de secundaria a nivel nacional e internacional. Elaborar un programa de acuerdo a los criterios de la Secretaría de Educación Pública, adaptado a las necesidades de la institución y la población de la Escuela Secundaria General Valle de Puebla 2. La justificación. México ha cambiado a paso lento con respecto a la educación. El cambio más notable que se ha dado fue en el 2012 con la reforma educativa propuesta por el expresidente Enrique Peña Nieto y fue aprobada y aplicada entre su sexenio. Pero dentro de los nuevos planes nunca se ha visto ningún plan o intención de incluir el tema de educación sexual como una asignatura exclusiva. Esta se suele ver como parte de una materia de biología o ciencias naturales. Justamente hablando de la educación en México, somos un país que da cambios muy lentos con respecto justamente a la educación y por lo tanto cada vez que hay un cambio dentro de esta área se suele ser dentro del mismo sexenio del presidente. Entonces, con la llegada del presidente actual, Manuel López Obrador, se está tratando, se está quitando un poco lo que es los cambios aplicados por el presidente Enrique Peña Nieto, y en ninguno de estos cambios que apenas estamos viendo que se toma en cuenta la educación emocional, pues no tenemos ninguna materia o algo que nos hable de lo que es la educación sexual en México o como un programa oficial. Si es que se ve dentro de lo que es como una iniciativa propia dentro de las escuelas, ya que de manera oficial no hay ninguna materia o algún manual directo o un currículo o un manejo curricular establecido donde se vea justamente la materia de educación sexual, ya que esta se ve abarcada dentro de lo que es parte de la biología y se ve como un tema extra que puede durar un día o tal vez dos clases y una tarea. Y la educación sexual pues abarca bastantes temas y es un aspecto muy longevo, que abarca demasiado del ser humano, es parte del ser humano. También tenemos que el programa de acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo es un tratado oficial de la ONU de la cual pertenece México. Establece puntos clave dentro de este tratado, que es ejercer la sexualidad de manera independiente, estar libre de discriminación, prevención o violencia en nuestras vidas sexuales, contar con acceso a educación sexual y afectiva desde temprana edad dirigida al desarrollo de la persona, tener acceso a servicios médicos de calidad adecuada y digna. Como podemos ver que es un tratado que firmó México, tenemos que contar con educación sexual y es algo que no se ha visto y tampoco se tiene la idea de implementar. En marco teórico podemos ver que hay bastantes antecedentes, cada quien dirige la educación sexual en un contexto tanto diferente y con temas diferentes. Luis Frinco en el 2013, que es el primer ejemplo, es educación de la sexualidad en el contexto familiar y escolar. Está hablando de lo que es de la familia, cómo se involucra dentro de lo que es la educación sexual. Entonces, cada uno de los antecedentes que vemos aquí presente, que es un pequeño ejemplo de todos los que se tomaron en cuenta para la investigación, cuando habla de educación sexual, lo puede hacer en un ámbito infinito diferente a cualquier otro. Por ello, es
recomendable ver que todos estos antecedentes y todas estas investigaciones tienen un sentido en común, aunque se desarrollen en contextos diferentes, y es que es necesaria la educación sexual para un desarrollo en el joven. La sexualidad abarca las etapas del ser humano porque es parte del mismo, es algo que no se puede cambiar. La investigación se centrará en la etapa de los 12 años en adelante, que es donde ocurre uno de los cambios más conocidos por muchos, que es el cambio de la pubertad. Un cambio físico importante es el inicio de la pubertad, el proceso que lleva a la madurez sexual o fertilidad, es decir, la capacidad para reproducirse. Papalia, justamente, es la autora Papalia, es uno de los principales autores que abarcan dentro del marco teórico, ya que su trabajo se enfoca en el desarrollo humano, y al abarcar la sexualidad lo hace desde los puntos psicológicos, biológicos, entregando una información completa en el lenguaje adecuado para todo público. No es un tema que se va dentro de la biología o simplemente los cambios físicos. Esta autora habla de todos los cambios posibles que es dentro del hombre y en todas las etapas. Las organizaciones de salud de países de habla española son un ejemplo también de organismos que entregan información e investigaciones que abarcan la sexualidad de manera pública. Algunas páginas gubernamentales promocionan una sana vida sexual, volviéndose fuentes de información adecuadas. Muchas páginas fuera de México tienen bastante uso, promoción de una vida sexual saludable, educaciones de la sexualidad, y justamente es para evitar problemas más adelante. El proyecto de intervención. En este proyecto se utilizó el modelo de programas, el cual nos dice Castellón que se utilizó el modelo de programas, el cual este modelo existe una acción directa sobre grupos a los que eso es lo que nos dice Castellón, 1995. Por ello este modelo se utiliza pues lo que es abarcar justamente un problema, la falta de educación sexual, a un grupo de personas directamente. En este caso, el trabajo es un uso del taller, es la creación de un taller, que este taller fue creado por el maestro Julio Ernesto Guerrero Mondaca para evitar conductas de riesgo en el área sexual de los jóvenes y fomentar la educación sexual integral en los chicos de la secundaria Valle de Puebla 2. El objetivo general es fomentar la educación sexual integral en las escuelas con el uso de estrategias que fomenten conductas sexuales saludables y evitar la creación de tabús dentro de los temas de la sexualidad. Los objetivos específicos es el ser un facilitador en educación sexual en el ámbito educativo en la Escuela Secundaria General Valle de Puebla 2, eliminar los tabús de la sexualidad, promover conductas sexualmente saludables, otorgar herramientas a los jóvenes para la definición de su identidad, prevenir de consecuencias a causa de conductas de riesgo en la sexualidad. Estas son las actividades a desarrollar, que es el temario que presenta el taller creado por el maestro Julio Ernesto Guerrero Mondaca. Aquí se presenta una foto del autor. Se podrá ver tema 1, salud sexual y reproductiva. El tema 2, derechos sexuales y reproductivos. El tema 2, justamente de las habilidades básicas para las relaciones interpersonales, resolución de conflictos, comunicación asertiva, proyecto de vida. Tema 3, relaciones saludables y prevención de la violencia. Dentro del tema 3 son las relaciones éticas, relaciones desiguales, pretendientes, noviazgos, parejas sexuales, expectativas, límites para cada uno, el autocuidado y la responsabilidad afectiva, consentimiento y relaciones sexuales, redes sociales y ciberrelaciones, un tema muy actual. Tema 4, medios de comunicación. Las relaciones románticas sexuales en películas, novelas, caricaturas, series, ni enseñan ni dejan aprender. Eso es un tema bastante interesante. La pornografía es un profesor que enseña, sin haber ido a la escuela, mitos generados por el porno y sus consecuencias en la vida de la sexualidad. Tema 5, identidad de género, expresión de género, sexo, preferencia sexual, dimensiones de la sexualidad. Como habíamos dicho, el tema de la sexualidad es muy extenso. Femenino, masculino, cajas del género, estereotipos del género, sexismo y homofobia. ¿Por qué la homofobia también afecta a las personas heterosexuales? En resumen de las actividades, esta intervención tuvo lugar desde el febrero de 2020. También se había comenzado en el año 2019, pero se detuvo justamente en el febrero del 2020, donde comenzó la pandemia del virus COVID-19, obligando a las instituciones educativas a cerrar sus puertas para evitar que la cantidad de infectados se elevara en México. Este momento afectó cómo se da la educación, la educación, cerrando las sesiones del taller de educación sexual que ya se estaban impartiendo para ese momento.
cuando pues ya se tenía realizado varias sesiones. Los resultados preliminares que se pudieron obtener con las pocas sesiones que se pudieron dar es que la intervención que se realizó en la Escuela Secundaria General Valle de Puebla II, con el apoyo del maestro Julio Ernesto Guerrero Montaca, quien es el coordinador y creador del manual dirigido al docente de educación sexual, en la primera propuesta se planeaba el inicio del curso en septiembre del 2019, pero por motivos de disponibilidad el curso fue aplazado hasta el febrero de 2020, donde se asignó al grupo de tercer año como foco de atención. Aunque el taller posee sesiones bien establecidas y planeadas, ningún proceso de educación puede tener éxito por sí solo, por lo que el papel que toma el docente u facilitador es quien decide si se logra el proceso de enseñanza o aprendizaje, por lo que el ambiente es de confianza dentro de los temas de la sexualidad también es un aspecto clave, ya que los adolescentes, al tener una figura amistosa, son más abiertos tanto a escuchar o participar, lo cual es clave para la educación sexual, ya que las personas pueden aclarar sus verdaderas dudas que se han creado con los medios y las vivencias. La realidad es que hablar de sexualidad, aunque los jóvenes se muestren con una imagen rígida o poco interesada en el tema, es porque desean escuchar, como no por ser el facilitador se debe hablar a los chicos como menores de edad, como si no entendieran, que no entienden los conceptos básicos. Al hablar con el grupo como un adulto, pero no fomentando la educación como una dictadura, se logra que la vergüenza se pierda poco a poco, de forma que, de forma personal, los chicos tenían un gran potencial e interés por los temas que se presentaban, pues las sesiones terminaban tomando más tiempo del establecido. Como se dijo, de manera personal, los jóvenes terminaban dando demasiadas preguntas y si uno deja que esas preguntas, esas verdaderas dudas salgan, los jóvenes van cambiando, van teniendo un cambio de actitud. Tal vez este resultado se hubiera notado más o hubiera sido mejor establecido. Podemos concluir que esto es un resultado preliminar de las sesiones que se pudieron establecer. La conclusión de este trabajo es que la educación sexual es un tema que en el país de México se considera un tabú, pero al ver diferentes investigaciones y antecedentes podemos ver que es una necesidad que la educación sexual sea libre de ser impartida, no solo para informar a los jóvenes, también con el objetivo de prevenir problemáticas que este país actualmente posee, como una alta tasa de embarazo adolescente. A su vez, no es solo tener un programa de algún tipo extranjero o fuera de la propia nacionalidad, es posible que no se tengan los resultados favorables que el investigador desea. Por ello es importante que las propuestas de educación sexual integral, ESI, sean contextualizadas a la institución o estado en todo momento, pues así los resultados tendrán un mayor porcentaje hacia lograr un cambio en los jóvenes. Estas son las referencias utilizadas dentro del trabajo, tanto investigaciones, libros y lo que son los autores. Muchas gracias por escuchar y por su interés.